El Parlamento Nacional rechazó este martes 6 de febrero la propuesta del presidente Daniel Noboa de subir el IVA del 12 al 15%, con el objetivo de reducir el déficit fiscal del Estado y financiar el conflicto armado interno, que declaró contra el crimen organizado. Dos opiniones en la ciudad de Macas se refieren a este tema de palpitante interés para los ecuatorianos. Bueno, siempre cuando hablamos de impuestos genera una reacción en la ciudadanía, porque esa es la naturaleza de estas decisiones, es decir, son impuestas. Y generalmente nosotros, los ciudadanos, consideramos que no son justos ni equitativos los impuestos. Sin embargo, son herramientas técnicas y legales a las cuales pueden acudir los gobiernos para buscar recursos para cumplir con las necesidades de un Estado. En ese sentido, pues, ayer se aprobó esta propuesta de ley económica urgente de parte del presidente Noboa y claro, se aprobó sin tomar en consideración el alza del IVA que propuso el gobierno del 12 al 15%. Se aprobaron otras contribuciones especiales por 1 hasta 2 años, de un 3.5% a las grandes empresas y de un 5 hasta un 25% de las utilidades a la banca y a las cooperativas y mutualistas. Obviamente el gobierno nacional, al tener esta respuesta por parte de la Asamblea, lo que ha hecho es inmediatamente emitir su veto parcial. En esas circunstancias estamos en este momento. ¿Qué es lo que podría suceder en la Asamblea Nacional? En la Asamblea Nacional se necesitan 70 votos para que se allanen al veto parcial del gobierno nacional. Veto parcial que está orientado a subir el IVA al 13% y que le faculten para que, mediante un decreto ejecutivo, el gobierno pueda, cuando crea necesario, subir los puntos que diferencian del 13 al 15% del IVA. Si obtiene los 70 votos, el gobierno nacional en la Asamblea se allanan a este veto parcial. Para rechazar este veto parcial, tendrían que contar con 92 votos. Si no sucede ni lo uno ni lo otro, en 30 días se da por descontado que este es un allanamiento tácito y el gobierno nacional lo podría publicar en el registro oficial para su inmediata aplicabilidad. Esas son las circunstancias en las cuales nos estamos desenvolviendo en este momento, cuanto a nivel ejecutivo, cuanto a nivel de Asamblea Nacional. Entonces, casi lo más seguro es que se apruebe el incremento o se dé la facultad de incrementar el IVA al gobierno nacional desde el 14 al 15% y se incremente inmediatamente un punto que sería al 13%. Hay mucho debate sobre el tema de los impuestos, hay otras opciones que dan algunos sectores, pero la realidad es que el Estado en este momento no cuenta con un flujo de efectivo, es decir, no tiene efectivo. Más allá del déficit fiscal, no tiene efectivo. El Estado está en prácticamente, no digamos en quiebra, pero en una situación muy difícil hasta el punto que hemos llegado de que no se puede cumplir con compromisos que son de responsabilidad inmediata del Estado, como son el pago de las remuneraciones.
Todos los ciudadanos estamos conscientes de la necesidad de recursos inmediatos para afrontar esta guerra interna contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Que no debemos perder de vista que, si bien es cierto, la declaratoria es una guerra interna, pero esto es a efectos o a consecuencia de una organización directiva a nivel transnacional. ¿Sí? Entonces, son un gran poder económico, incluso. Entonces, en esas circunstancias estamos. Los ecuatorianos, lo que nos compete es someternos a las decisiones que tomen nuestras autoridades dentro del marco de la ley y pedirles, como siempre, que tengan la suficiente sabiduría para poder discernir qué es lo que más le interesa a la ciudadanía. Y despojarnos, yo sí pido, un poco complicado en las circunstancias de nuestro país, pero sí despojarnos y tener un poco de confianza en el sentido de que ese dinero realmente va a ser utilizado para lo que originó esta propuesta del gobierno, es decir, la lucha contra la guerra interna. Presentó alternativa nuestro presidente, tiene dos perspectivas. Uno, de coger y alzar de manera definitiva lo que es al 13% y de una manera temporal lo que es el 2%. Al ver la negativa del Pleno de la Asamblea de no coger y aprobar esta ley, tenemos conocimiento que el Ecuador es uno de los países que tiene menos porcentaje de IVA a comparación de otros países. Adicional a eso, también se comenta de que también va a subir el porcentaje de aumentar el impuesto a la banca. ¿Qué tiene con eso de consecuencias, se podría decir? Al incrementarse este IVA a la banca, tenemos que se va a afectar también a los pequeños emprendedores. ¿Por qué razón? Al ver los bancos o la banca que le aumentan el IVA para ellos ¿qué van a tomar como alternativa? Es de subir las tasas de intereses, porque no pueden coger y seguir a ellos aumentarles el IVA y seguir con las mismas tasas de interés. ¿Y qué podemos esperar a eso? Que sea tener más dificultad de acceder a un crédito para poder emprender, porque ya no estamos en la era de anteriormente, donde se puede coger y optar, querer emprender con un fondo propio. ¿Qué se necesita? Acceder a créditos de la banca. ¿Y eso qué nos hace? Para pagar mayor intereses en los créditos en la actualidad. Para mi criterio personal, yo no soy de ninguna línea política, pero vamos a esto. El presidente está queriendo tener una manera de ingreso para seguir combatiendo en esa inseguridad que estamos viviendo. Si es una alternativa temporal, yo lo vería óptimo, porque vamos a eso. Ya se vivió esta alternativa con antiguos gobiernos, como fue lo que pasó en el terremoto, lo que fue en Pedernales, y hubo muy buenas, claro que se pagó impuestos, pero hubo un ingreso para poder reestructurar y ayudar a esas personas. Claro que, como tuvimos conocimiento, como siempre, hubo personas mal influenciadas y se redirigió ese apoyo que hubo para esas causas. Exprésate, Morona Santiago.